Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy es la gran fiesta de San Matías, que ocupó el puesto justamente de Judas. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 al 17 y luego del 20 al 26. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos, que eran alrededor de 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su casa quede desierta y nadie la habite. Y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Queridos amigos, el discurso de Pedro, qué interesante. Aquí vamos a entrar de nuevo y tenemos que completar. Recordemos que el número 12 también, dentro de la Biblia, el número cabalístico es muy importante. Significa la universalidad. Es para todos. La universalidad. Así como Judas traicionó, es nuestra historia. Conocemos nuestro contexto histórico. Pero dice, no podemos dejar ese lugar vacío. Pero ¿quién lo va a ocupar, queridos hermanos? Alguien que estuvo, que siguió el seguimiento de Jesucristo, que conoce cuáles son los valores, los principios de honestidad, de amor, de generosidad y de entrega hacia la comunidad. Y entonces es ahí donde le eligen y dicen: Matías podrá ocupar este lugar. Vamos a pedir por intercesión de Matías que también nosotros nos sintamos dignos para ocupar el puesto de los apóstoles, es decir, de sentirnos enviados porque conocemos a Jesucristo, somos discípulos en esta secuela Christi, y que podamos expandir y dar a conocer el mensaje de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.